Buenas tardes. Nuestro próximo conferenciante en esta sesión es Juan Antonio Aguilar Saavedra. Juan Antonio estudió y se doctoró en física teórica en la Universidad de Granada, que es la ciudad donde él nació, y posteriormente ha trabajado en diversas instituciones como el Instituto Superior Técnico de Lisboa y en el CERN, que es la sede del Gran Colisionador de Hadrones, del que nos ha hablado Rosa. Y Juan Antonio, y actualmente, desde el año 2021, es investigador en el Instituto de Física Teórica, en nuestro instituto. Juan Antonio es un experto internacional en el campo de la física de partículas en general y, más concretamente, en la interpretación de los resultados de los experimentos de los grandes aceleradores, como Rosa nos ha explicado. Entonces, este es un tema fundamental. Y, de hecho, Juan Antonio ha formado parte durante muchos años de la colaboración Atlas, y realmente para un físico teórico formar parte de una colaboración experimental, desde luego, no es fácil, ¿no? Eso da una idea de su nivel. Entonces, Juan Antonio, como digo, es un experto en la interpretación de estos resultados, que es nuestra mayor fuente de información de la naturaleza íntima de la materia. Pero, desde luego, desentrañar esta maraña de partículas que hemos visto que salen en las colisiones de las partículas no es una tarea fácil, y él es un gran experto en ello. Bien, en los últimos tiempos, Juan Antonio creo que está disfrutando bastante poniendo a prueba la mecánica cuántica en experimentos de física de partículas hasta sus límites más desconcertantes y más paradójicos. Este es un campo muy reciente, de mucha actualidad, y la verdad es que Juan Antonio es todo un pionero en él. Y precisamente de estos temas nos va a hablar esta tarde, y el título de su charla es todo un desafío, no sé si la puedo ver, pero es el entrelazamiento cuántico y el tiempo. ¿Se puede reescribir el pasado? Vale, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación. Esta charla, no sé si esperáis que vaya de algo de este estilo. Siento desilusionaros, no es nada tipo película, sino es algo más bien de este estilo. Pero tampoco os preocupéis, porque esta es la diapositiva más complicada que vais a ver en todas las charlas. Esto es un aparato que lo pongo como ejemplo porque ha provocado cierta polémica en YouTube, porque es un aparato que algunas personas dicen que reescribe el pasado, y otras personas dicen que nada de eso, que eso de reescribir el pasado, nada de nada. Entonces, brevemente os voy a explicar, para que tengáis una idea, en qué consiste este aparato. Tenemos un láser que emite luz que se hace pasar por dos rendijas, lo mismo que el experimento clásico de Young, sería el siglo XVIII, creo. Y luego, después de pasar la luz, los fotones, por una rendija o la otra, tenemos un prisma que lo que hace es, para cada fotón, a partir de cada fotón, crea un par entrelazado de fotones, con la mitad de la energía del fotón inicial. Y uno de los fotones continúa en la misma dirección que iba el original y otro es deflectado. Bueno, eso sucede tanto si pasa el fotón por una rendija como si pasa por la otra. Una rendija y la otra están en esta figura puestas de rojo y de azul para que se distingan bien. Bien, sigamos. Para los fotones que siguen en la dirección inicial hay una lente que los focaliza en esta zona de aquí, donde se pone un detector, que aquí se llama D0, o una pantalla o lo que sea. En realidad lo que se hace es poner un detector para ir detectando fotón a fotón lo que va llegando. Los otros fotones, las copias que se han producido en el prisma, aquí se hacen diverger en dos caminos distintos, como veis en la figura, y entonces, por ejemplo, los que están aquí pintados de azul llegan a un espejo semitransparente. Un espejo semitransparente tiene una probabilidad del 50% de reflejar y 50% de que el fotón lo atraviese. Supongamos que refleja, entonces llega a un detector de 3. Supongamos que atraviesa, pues entonces llega aquí a un espejo, este sí es espejo de verdad, no a nada de semitransparente, refleja para arriba, y aquí hay otro espejo semitransparente que o bien refleja, y si refleja viene aquí a D1, o bien atraviesa y va a D2. Ese es el complicado mecanismo que se han inventado
para hacer esto. Si el fotón en lugar ha pasado por la otra rendija, o sea, el rojo, pues sigue un proceso completamente análogo. Un espejo semitransparente que puede reflejar o atravesar, aquí refleja, y luego aquí espejo semitransparente que o bien refleja para acá y para acá. ¿Esto para qué sirve? ¿Y por qué se dice esto de que se reescribe el pasado? Bien, pasa lo siguiente. De los fotones que se han creado aquí, se hacen 2 copias, ¿vale? Bueno, a partir de los fotones se hacen 2 copias, y esta de aquí llega antes al detector de que a cualquiera de estos detectores llegue otro fotón. O sea, el llegar el fotón aquí sucede antes de que la copia llegue a cualquiera de los otros, simplemente porque la distancia es mayor aquí en estos de abajo. Y entonces el después puede ser microsegundos, pero da igual, es después. Y entonces se hace lo siguiente. Se mira a ver si un fotón llega aquí y el otro llega, por ejemplo, a D1. Y entonces se mira cuál es la figura que sale. Y esto es esta imagen que tenemos aquí. Y entonces sale una figura que es como un patrón de interferencia. Se parece, pero no lo es. Lo mismo si llega un fotón a D0 y un fotón a D2. Se forma una figura de esta forma. Mientras que si llegan a D3 o D4 se forman estas otras figuras. Sin querer discutir mucho qué es lo que está pasando, aquí lo que pasa es que llegan primero a D0 y luego, dependiendo de lo que nosotros seleccionemos, de dónde haya llegado, la figura que se forma en D0 es diferente. Por eso hay gente, estos son portadas de vídeos de YouTube que he ido sacando, hay gente que dice que eso es retrocausalidad, o sea que el futuro está afectando al pasado. Otros dicen que se rompe el tiempo o que se reescribe el tiempo, y otros dicen todo lo contrario, que nada de eso, que esto está mal, que esto es un truco y no hay nada de reescritura del pasado. Bien, yo lo que voy a hablar en esta charla no es de este aparato, que también tiene un nombre que asusta, sino que voy a hablar de otra cosa análoga, más cuántica todavía, más fácil de entender que este aparato complicado y que además se pueden hacer cuentas fácilmente. Y entonces nos vamos a dejar guiar por Einstein. Y una frase de Einstein que he elegido, un parrafito, que dice en español lo siguiente, os lo leo. Creo que una partícula debe tener una realidad separada independiente de las mediciones. Es decir, un electrón tiene spin, ubicación, etcétera, incluso cuando no está siendo medido. Me gusta pensar que la luna está ahí, incluso si no la estoy mirando. Vamos a empezar fijándonos en esta parte. La parte, un electrón tiene spin, ubicación, etcétera, incluso cuando no está siendo medido. Pues en realidad no, sabemos que no. Un electrón puede tener algunas propiedades que no estén definidas. Os presento al electrón y a su primo, el muón. Hay propiedades que están definidas, por ejemplo, la masa. La masa del electrón es aproximadamente medio megaelectronvoltio. Los electronvoltios son lo que en un sistema de unidades que se llaman unidades naturales. No es que sean más ecológicas, es que en esas unidades la velocidad de la luz vale 1, h barra vale 1 y las cuentas son más simples. Entonces todo tiene unidades de electronvoltios o electronvoltios a la menos 1, etc. El muón es más pesado, tiene una masa aproximadamente de 105 megaelectronvoltios. Y eso es una propiedad definida. Lo mismo la carga. El electrón tiene una carga menos 1 en unidades de la carga del electrón, lo cual es un poco una redundancia, ¿no? Y el muón también tiene una carga de menos 1. Sin embargo, hay otras propiedades, que son las que se refería Einstein en esa frase, que pueden no estar definidas. Pueden estar definidas o pueden no estarlo, como son la posición, el momento y el spin, por ejemplo. ¿Qué es el spin? El spin es una cosa curiosa. Es una propiedad típicamente cuántica y que uno la puede imaginar como si el electrón estuviera girando sobre sí mismo.
Por ejemplo, la dirección vertical. Voy a tomar la dirección vertical, lo voy a llamar eje Z. Entonces, puedo tener un electrón con estado de spin apuntando hacia arriba, y eso sería de alguna forma como si estuviera girando así. Digo de alguna forma, ¿vale? Puedo tener un estado definido del electrón con spin hacia abajo, y eso sería más o menos como si estuviera girando en otro sentido. Estoy enfatizando mucho que es más o menos. En el primer caso, pues el spin sería un medio h barra la tomamos igual a 1 en unidades naturales, luego el spin sería un medio, y en el caso sería menos un medio. Aparte de estos estados, puedo tener otros. Por ejemplo, en mecánica cuántica hay un postulado que es que si tenemos un estado y otro estado, podemos sumarlos con coeficientes los que queramos y eso da otro estado posible. Entonces, por ejemplo, un estado de spin para arriba más i, la unidad imaginaria, claro, spin para abajo nos da spin hacia la derecha. Y abajo más i, spin hacia arriba, nos da spin hacia la izquierda. Y eso sería más o menos como si estuvieran girando, como aquí tenéis en el dibujo. El más o menos, ya veis que es muy más o menos porque eso no tiene así mucho sentido. Yo podía hablar de momento angular, coeficientes de Clebsch-Gordan, operadores de escalera, representaciones de pseudo, etcétera. Entonces lo estaría explicando todo correctamente, pero no es ni el momento ni el lugar. Entonces más vale con que nos quedemos con que el spin es más o menos como si el electrón girara sobre sí mismo y ya está, nos apañamos con eso. Vamos ahora a fijarnos en otra parte de ese parrafillo de Einstein, que dice una cosa parecida a la que hemos visto antes, pero no exactamente igual. Dice: creo que una partícula debe tener una realidad separada independientemente de las mediciones. Bueno, pues tampoco es cierto. Si he dicho que nos íbamos a dejar guiar por Einstein, eso no quería decir que le fuéramos a dar la razón en lo que él estaba diciendo. De hecho, lo que estoy señalando son cosas que en realidad no lo son. El entrelazamiento consiste precisamente en que las partículas no tienen una identidad, una realidad separada. Ejemplo, nos cogemos al electrón y a su primo el muón y podemos considerar un estado en el que el electrón tiene spin hacia arriba y el muón spin hacia abajo. Eso es lo que se llama un estado separable. ¿Por qué se llama separable? Porque es separable, básicamente. El electrón tiene el spin, el muón tiene su spin, a ninguno de ellos le importa mucho lo que le pasa al otro, son como entidades separadas. Lo mismo podemos tener electrón con spin hacia abajo, muón spin hacia arriba, y eso es otro estado separable. Pero también puedo hacer la diferencia de esos dos estados, y esto ya no es un estado separable. Veis que aquí, en este estado, el electrón tiene como una parte spin hacia arriba y otra parte spin hacia abajo, no tiene un spin definido. Y tampoco esto lo puedo escribir como una cosa del electrón y otra del muón, está todo enmarañado, y ese enmarañado es lo que se llama entrelazado, cuando no es separable. Eso del entrelazamiento y qué es lo que pasa cuando tenemos un estado entrelazado y realizamos una medida, no le gustaba a Einstein, Podolsky y Rosen, y escribieron un artículo en 1935, cuyo título, ahí veis, ¿puede considerarse la mecánica cuántica como la descripción mecano-cuántica de la realidad como definitiva, o sea, completa? Y se hacían preguntas. Aquí la paradoja que sucede, la cosa extraña, por llamarlo de alguna forma, que sucede es lo siguiente. Imaginemos que tenemos el electrón y el muón en este estado entrelazado que he escrito antes. Y ahora vamos a medir el spin del electrón. Cuando tengo este estado y mido el spin del electrón, que además lo voy a medir en el eje Z, o sea, de arriba a abajo, me puede salir o que el spin va para arriba o que el spin va para abajo. Si me sale que el spin va para arriba, el estado va a pasar a ser este, el estado tanto del electrón como del muón, porque tenemos como un estado compartido aquí. Y si al medir el spin del electrón me sale hacia abajo, va a pasar el estado a este.
Y lo curioso es que podemos tener el electrón aquí, por ejemplo, tenemos aquí el electrón, y el muón estar en la galaxia de Andrómeda. Y instantáneamente, cuando hacemos la medida del electrón, el muón que está en la galaxia de Andrómeda pasa a estar en un estado definido. Eso es lo que les molestaba a Einstein, Podolsky y Rosen. Y eso es lo que parece, lo que llamaron misteriosa acción a distancia, porque, primero, es misteriosa, y segundo, parece como si violara la relatividad especial, porque nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y esto es instantáneo y a distancia lo grandes que se quiera. Otra cosa sería entrelazar partículas entre aquí y la galaxia de Andrómeda, que está a 1000 millones de años luz. Pero en fin, si eso se pudiera hacer, eso es lo que pasaría. Eso en realidad no viola la relatividad, porque esto no se puede usar para transmitir información útil, pero es muy sorprendente. Entonces, ahora vamos a hacer un experimento para el cual me va a ayudar Laura. Me he traído unas bolas cuánticas para simular que estamos lanzando espines. Naturalmente las bolas no son cuánticas, son clásicas, pero bueno, esto es como para que veáis qué es lo que pasaría en caso de entrelazamiento. Entonces, las bolas básicamente tienen dos colores y cuando uno las tira, pues pueden cambiar de color, como veis. Entonces, imaginad que Laura está allí, yo estoy aquí, tira la bola a ver qué te sale. Vale, te ha salido azul, entonces a mí me tenía que salir verde, efectivamente. Venga, tíralo otra vez, a ver si tiene que salir azul, verde. Estamos anticorrelacionados. Azul, verde, venga, que te salga verde. Azul, verde. Pues entonces yo hago trampa porque no son bolas cuánticas de verdad y a mí me sale azul. Eso sería el resultado de tener parejas entrelazadas en ese estado y hacer medidas en una partícula de forma que eso afecta instantáneamente a la distancia que sea a la otra, ¿vale? Bueno, ya hemos terminado el experimento. Sigamos. Entonces, como veis, esto del entrelazamiento y el entrelazamiento y la medida es una cosa como ajena al tiempo. Como he explicado en eso de un electrón aquí y el otro y el muón en Andrómeda. Entonces uno puede pensar, ¿cómo podría yo usar el entrelazamiento cuántico para intentar reescribir el pasado, o sea, ir más allá todavía? O al menos, si no lo consigo, que lo parezca que lo estoy haciendo. Vamos a ver. Los muones son unas partículas inestables. Eso quiere decir que se desintegran. Se desintegran dando electrones y neutrinos. Este electrón, estos son los neutrinos, este es el muón. Y tienen un tiempo de vida media de 2,2 microsegundos. Los neutrinos no se ven. Cuando tenemos un muón y se desintegra, los neutrinos se escapan, no hay quien los vea, pero los electrones sí se pueden ver. Entonces, imaginad que tenemos aquí muones, en este caso es el muón positivo, a veces llamado antimuón, pero normalmente mu más. Tenemos muones que se mueven en cierta dirección que llamo X. Entonces, los muones se van a desintegrar, no vamos a ver los neutrinos que salen de ellos, pero los electrones sí. Entonces, podemos tener que el muón se desintegra y luego vemos un electrón que sale para aquí, o uno que sale para acá, otro que sale para aquí. Todo eso lo podemos ir midiendo la dirección en la que van saliendo los electrones respecto al muón. Y eso es lo que represento aquí en esta esfera bonita que está dando vueltas. Para que veáis la imagen tridimensional, aquí cada punto representa sobre la superficie de la esfera la dirección en la que está saliendo, en este caso, el positrón respecto al muón. O sea, si tenemos aquí el muón y sale el positrón para acá, pues esto es la parte esta donde está aquí más oscurillo, etcétera, o para arriba, etcétera. Como es un poco complicado manejarse con esta imagen, que además tengo que ponerla dando vueltas para que se vea, lo que hago en la izquierda es hacer una foto desde la parte frontal de la imagen. ¿Qué es esto? Aquí esto está visto desde delante, o sea, el muón vendría en esta dirección, saliendo de la pantalla.
Y en esta foto, que es importante que se entienda bien, porque voy a enseñaros varias de estas fotos, pues tenemos la dirección vertical que llamo Z, que es la misma que aquí, pero visto desde delante, y la dirección horizontal que llamo Y. ¿Quién es este? Os doy una pista, yo no soy. ¿Se ve quién es? Sí, ¿verdad? Y sin embargo, lo que aquí yo he pintado, yo no he puesto una foto, yo he cogido un cuadrito de puntos blancos y negros. Y sin embargo, a pesar de tener un cuadrito lleno de puntos blancos y negros, se ve quién está en la foto. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando uno tiene estas fotos de la distribución de por dónde van saliendo los electrones o positrones, uno puede saber cuál es el spin que tenía el muón antes de desintegrarse, lo cual es curioso e interesante. Entonces, por ejemplo, en esta foto, no sé si veis que hay como más abundancia de puntos para arriba, no es completamente simétrica. Bueno, pues esta foto corresponde a los positrones que salen de un muón positivo con spin hacia arriba. En esta otra foto que veis, quizás no sé si lo veréis o no, tiene un poco más de abundancia de puntos por abajo. Los positrones que salen son los que corresponden a un muón con spin hacia abajo. Y lo mismo aquí en izquierda y derecha. Moraleja, si veo una foto de estas que me están diciendo para dónde están saliendo los positrones, además en 2 dimensiones, no lo estoy viendo en 3, me basta con 2, puedo saber cuál era el spin del muón de antes, el estado de spin, para ser más concreto. Entonces, voy a diseñar un experimento hipotético. Hipotético quiere decir hipotético, que no se ha hecho, pero se podría hacer en principio, no hay ningún impedimento. Y en este experimento voy a hacer lo siguiente, voy a producir una pareja de muones positivos y negativos entrelazados en este estado, que es el mismo que he descrito antes, pero con un factorcito raíz de 2. Y se produce, digamos que el muón negativo va para arriba, o sea, para aquí, y el muón positivo va para abajo. Considero que el muón positivo se va a desintegrar en algún momento, entonces me pongo a mirar en cierto punto a ver las desintegraciones de muones positivos, que como dije antes, al desintegrarse pues salen electrones, en este caso positrones, y neutrinos que no veo. Y voy viendo los positrones que me salen del muón positivo. Y aquí pongo una persona que llamaré Bob, que va pintando en estas fotos que he descrito antes por dónde van saliendo sus positrones. Va tomando nota, Vale, esto es por un lado del experimento. En el otro lado, que además está más alejado, lo he puesto más alejado para que suceda después en el tiempo, pongo a una persona que llamaré Alice, que va a medir el spin de sus otros muones. Aquí he producido una pareja, mu más, mu menos, el mu más se desintegra aquí y Bob va tomando nota de lo que va saliendo, de lo que puede, que es las direcciones, y Alice está aquí midiendo el spin de los muones negativos. Podéis decirme, bueno, ¿y si los muones negativos se desintegran antes de que llegue aquí? Vale, pues entonces esa pareja la descarto y cuento otra. Estoy hasta que coincida que Bob ve una desintegración en su sitio y Alice puede medir bien el spin. Eso no importa. Entonces, imaginemos que estamos haciendo el experimento y Alice decide que va a medir el spin de sus muones negativos en el eje Z. Bob se pone, como he dicho ya un par de veces, a apuntar las direcciones en que salen sus positrones. Alice se pone a medir el spin de los suyos y luego se juntan y Alice dice, oye Bob, yo te voy a decir cuáles de mis experimentos salió spin hacia arriba. Y eso, tus puntos correspondientes los pones en rojo. Y te voy a decir cuáles salió el spin hacia abajo y los puntos correspondientes los pones en azul. Se juntan, hacen la gráfica esta coloreada y se dan cuenta de una cosa. Esta gráfica no es simétrica.
tiene más puntos azules por arriba, que corresponden a cuando Alice midió spin hacia abajo, y más puntos rojos por abajo, que corresponden a cuando Alice midió spin hacia arriba. Parece como si la medida de Alice, que fue posterior en el tiempo a la desintegración, estuviera de alguna forma determinando cuál era el spin de los muones que ya se habían desintegrado. Esto es como parecido a lo que mostré en la segunda transparencia. Si tomamos muchos más datos, esa gráfica era para 2000, si tomamos muchos más, la diferencia se hace más patente todavía. Aquí no voy a dibujar millones de muones porque entonces queda todo emborronado y no se ve nada, sino que entonces lo que se puede hacer es hacer una distribución estadística de cómo van saliendo los muones en esta gráfica, poniendo aquí la coordenada vertical y la altura representa el número de muones que he visto. Esta gráfica representa lo mismo que se está viendo aquí a ojo, que los azules están más para arriba, o sea, Z mayor que 0, y los rojos están más para la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Acordaos de cuando enseñé la foto de Einstein. Resulta que esta distribución roja corresponde a que el muón negativo, el muón positivo tuviera spin hacia abajo. No sé si lo habéis perdido. Y que el muón, y la azul a que el muón positivo tuviera spin para arriba. Esto recuerda mucho lo que os enseñé antes del entrelazamiento y lo que llamaban Einstein, Podolsky y Rosen acción misteriosa a distancia. Cuando tengo un estado entrelazado y mido el spin de uno, el otro me pasa a ser se me define y me pasa a ser el inverso, en concreto para este estado. Alice se sorprende mucho porque, como estoy insistiendo, primero ha sido Bob el que ha registrado los puntos y luego es Alice la que le dice cómo los tiene que pintar. Y dice, vamos a hacer lo mismo, pero en vez de ser arriba y abajo, que sea izquierda y derecha, a ver si pasa algo. Bueno, pues sucede lo mismo. Si Alice mide spin a la derecha, rojo, salen aquí más rojos a la izquierda. Si Alice mide spin a la izquierda, azul, salen más azules aquí a la derecha. El mismo tipo de correlación que hay. Insisto, si Alice fuera la primera en medir, el resultado sería naturalmente lo esperable. O sea, mide Alice su muón, si saca spin hacia arriba, instantáneamente el muón de Bob pasa a tener spin hacia abajo y al desintegrarse pues me sale esta figurita. Y lo mismo, si Alice mide y le sale spin hacia abajo, al muón de Bob le sale spin hacia arriba y sale esta figurita. Pero la cosa es que, como he insistido ya 3 o 4 veces, Alice está midiendo después de que Bob haya observado la desintegración. Y sucede como si, y he puesto en cursiva el como si, la medida de Alice en su muón negativo determinara el spin del muón positivo de Bob en el pasado antes de desintegrarse. Esto la paso, por si alguien me pregunta. Alguien de los que están allí. Y esto es súper curioso, pero aún más curioso es tener en cuenta que las leyes físicas que rigen este fenómeno no distinguen orden temporal. De forma que, aparte de esta exótica interpretación que parece que el futuro está determinando el pasado, hay otra interpretación en la que el pasado determina el futuro, que es lo que estamos normalmente acostumbrados, y ambas interpretaciones son equivalentes. Vamos ahora a hacerlo al revés. Antes de la desintegración del muón de Bob, si Alice midiera su spin, en este estado tendría la misma probabilidad de obtener spin hacia arriba o spin hacia abajo, 50% para cada uno. Pero después de la desintegración del muón de Bob, eso ya no es cierto. Dependiendo de cómo sea su desintegración y para dónde salgan sus positrones, la probabilidad va a cambiar, y esto lo tenéis aquí en esta gráfica.
Si sale el electrón, el positrón exactamente en dirección horizontal, las probabilidades de que Alice después mida spin arriba o abajo serán iguales. Pero si sale, por ejemplo, hacia abajo, pues la probabilidad de que Alice mida spin hacia arriba va a ser mayor de medir spin hacia abajo. Y al revés, si sale hacia arriba, Alice va a tener más probabilidad de medir spin hacia abajo. Y eso es lo que da este efecto cuando convolucionamos todo. O sea, hay una interpretación en la que el pasado predetermina el futuro como es normal, naturalmente. De forma que Bob puede decir que su desintegración, las desintegraciones que él observa del muón positivo, son las que estadísticamente determinan los resultados de las medidas de Alice en el futuro. Y eso es la interpretación de mecánica cuántica de toda la vida. Nada de afectar el pasado. Alice puede empeñarse y decir, pues no, yo quiero una interpretación heterodoxa de la mecánica cuántica en la que son mis medidas de spin las que determinan el spin del muón de Bob en el pasado. ¿Quién tiene razón? Pues no lo sé, porque ambas afirmaciones están de acuerdo con los datos, tal como los he presentado. No se puede decir si una cosa o la otra. Puesto a elegir, uno elige lo más conservador de que el pasado determina estadísticamente el futuro, parece más razonable. Pero entonces llega Einstein, que lo teníamos olvidado, y nos dice, el pasado y el futuro pueden ser relativos. Ya la hemos armado. Resulta que, dependiendo de la distancia entre Alice y Bob, el orden temporal puede no ser el mismo para todos los observadores. Más concretamente, si Alice y Bob, si los sucesos, la desintegración del muón en Bob y la medición de spin de Alice están separados por lo que se llama un intervalo de tipo espacio, otro observador que viaje suficientemente rápido verá que la medida ha sucedido antes que la desintegración. Con lo cual añadimos otra interpretación más posible. Este otro observador, que lo he llamado Chris, puede decir perfectamente que para su sistema de referencia, en su sistema de referencia, es la medida de spin de Alice, que es primero, antes que la medida, que la desintegración de Bob, la que determina, usando la interpretación clásica de la mecánica cuántica, la que determina el estado de spin que luego se desintegra. Con lo cual, esta afirmación también está, por supuesto, de acuerdo con todos los experimentos y ya tenemos el lío montado. Por tanto, conclusión, la respuesta a la pregunta de si el entrelazamiento puede reescribir el pasado no es una respuesta clásica de sí y no, sino que es más bien una respuesta cuántica. Gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio, por el esfuerzo pedagógico. Y entonces ahora tenemos tiempo para preguntas. Entonces, por favor, levantar la mano y esperad a que os pasen el micrófono. A ver, ¿quién se anima? Por aquí hay una. Voy a intentar preguntar. No sé si... A ver, cuando cuando se desintegra, se define la posición del spin antes de... O sea, ¿cómo puedo decirlo? Vale, cuando se desintegra ya tiene una posición definida, o el spin hacia arriba o el spin hacia abajo, sin necesidad de medir. Posición no, spin. Perdón, spin. Vale. No, tenía este estado de aquí. Ah, no se ve. Venga, enchufarlo. A ver, no, para acá. Ah, aquí está, por ejemplo. Este es el estado. Este que se desintegra aquí no tiene un spin definido.
O sea, precisamente estaba entrelazado. Si tuviera spin definido, no habría nada que hacer. O sea, la cuestión es que no está definido. Vale, y cuando ya existe Bob y no hay ninguna alteración macroscópica para ver realmente la imagen, ¿sigue sin saber ¿Cómo que no existe la Bob? imagen? Cuando ver, ya existe el positrón. A ver, ¿cómo que...? A ver, Si ya se ha desintegrado... Concreta un pelín más tu pregunta. Vale, es que por eso ya te he avisado, no sé si te voy a saber preguntar. Cuando se desintegra y aparece el positrón, antes de medir ya se puede saber si el spin... No. O sea, solo cuando es medido. O sea, esta desintegración no es una cosa que defina el spin. Vale. En la interpretación que he dado con esta grafiquita de aquí, lo que hace la desintegración es cambiar el estado del otro que va a medir Alice. Y deja de estar el estado, en vez de ser este estado inicial, tenemos un estado en el cual uno se ha desintegrado, es un estado, digamos, solo para Alice y con probabilidades distintas, bueno, amplitudes de probabilidad distintas de tener spin hacia arriba o hacia abajo. De forma que la desintegración del muón de Bob no es medir el spin, pero es algo que afecta a la otra persona, al muón de Alice. Buena pregunta. Vale, muchas gracias por la charla. A mí me gustaría saber si cuando comentas que desconocemos el estado, digamos, del spin, ¿es por una falta de información o porque realmente se desconoce? Bueno, podía ser ambas cosas. En este estado, por ejemplo, en realidad es que no hay un estado definido de spin para una partícula, porque ya lo estás viendo, no hay un estado definido. En otros casos puede que es que no conozcamos cuál es el estado y entonces tengamos que promediar. Existen ambas posibilidades. O sea, existe... No, mejor no hablo de eso. Pero bueno, vamos, repitiendo, existe la posibilidad de que haya estados definidos y no los conocemos, o bien que el estado no se ha definido. Existen las dos posibilidades. Una pregunta, desde el punto de vista experimental, ¿cómo se entrelazan dos partículas? ¿Cómo lo hacéis los físicos para entrelazar partículas? Buscando un proceso en el que se produzcan bien entrelazadas. Por ejemplo, este de aquí, este de aquí, no está puesto al azar. Hay un mesón que se llama ETA, que pesa 0,5 megaelectronvoltios, que es una partícula, no una partícula elemental, es un pseudoescalar, y cuando tú tienes un pseudoescalar que se desintegra, por ejemplo, en dos muones, automáticamente el estado que se produce es este. Entonces se trata de buscar el proceso adecuado de forma que se produzca lo que quiere entrelazado. Y otra pregunta, ¿experimentalmente se han hecho también procesos de entrelazamiento con otras partículas que tienen spin? ¿Todas son entrelazables? Bueno, sí, se pueden entrelazar varias cosas, incluso con momento angular orbital y tal. Normalmente, como se conserva el momento angular, pues cuando tenemos una desintegración de, por ejemplo, un bosón de Higgs yendo a 2W o 2Z, el spin del bosón de Higgs es 0. Por tanto, el momento angular total de lo que salga tiene que ser 0, porque el momento angular total se conserva. Entonces, el estado de spin y momento angular orbital de las partículas que salen, en este caso, por ejemplo, Z, pues va a estar entrelazado, y además muy entrelazado. ¿Una pregunta? Hola, buenas tardes. Mi pregunta quizás es un poco tonta, pero o sea, ¿hay partículas que están entrelazadas de por sí o tiene que haber alguien que las entrelace? Pues no es tonta la pregunta. O sea, en lo que yo trabajo, que es física de partículas, no la cogemos así típicamente, porque si antes he dicho que el muón tiene tiempo de vida media de microsegundos,
eso, he dicho microsegundos, ¿no? Sí, creo que son microsegundos. Por ejemplo, un quark top, el tiempo de vida media es 10 elevado a menos 25 segundos. ¿Tú sabes el número que es eso? O sea, es entre eso y 0, la diferencia es poca, ¿vale? O sea, conceptualmente. Entonces, si quieres entrelazar quarks top, tú no puedes coger, ahora tengo aquí uno, otro. Cuando lo has cogido ya se te ha desintegrado. Entonces, en física de partículas lo que hace es tener algún proceso que las produce entrelazadas por conservación de momento angular o algo. Por ejemplo, hace no mucho se ha medido, se ha publicado en la revista Nature la medida de entrelazamiento de quarks top-antitop, producido en el LHC, por ejemplo. Próximamente también se están intentando estudiar en desintegraciones de Higgs a ZZ o WW, medir el entrelazamiento, porque también es grande. Hasta ahora solo se ha hecho con quarks top, pero respondiendo a tu pregunta, las partículas no se entrelazan porque sí, tienes que buscar las condiciones adecuadas para que salga un estado entrelazado. Vale, mi pregunta, lo que pasa es que no sé si es una confusión de conceptos que tengo en la cabeza, pero tiene que ver con el entrelazamiento cuántico. Vale, se supone que la radiación de Hawking es una creación de un par de electrón y antielectrón, ¿no? Vale, lo que me pregunto es lo siguiente. Si esos pueden estar entrelazados cuánticamente, ese par. No sé decirte. Vale. Te lo voy a preguntar yo, ¿por qué te has saltado a John Bell? Que tengo mucha curiosidad por saber qué era lo que tenías preparado. Vale, porque es un tecnicismo. Esto que he estado contando podía deberse simplemente a una correlación clásica. O sea, una correlación clásica sin tener nada que ver con la cuántica te podía dar efectos parecidos. Pero en este caso, haciendo correlaciones entre lo que mide Alice, el spin de Alice y luego el spin que extrae Bob, se puede ver que se violan además máximamente las desigualdades de Bell. O sea, no prueban nada de localidad ni nada, pero a un estado que viola máximamente las desigualdades de Bell. Qué curiosa. A ver, hay una pregunta, hay varias, vamos a ver para ahí que está más cerca, quizá, y seguimos luego para allá. Pregunta desde el total desconocimiento. Si, por ejemplo, Bob recibe su partícula, se desintegra y mide un spin. ¿Un spin de qué? ¿Del electrón, por ejemplo? Sí. Y la partícula que recibe Alice, nos olvidamos de ella, nunca la recibió. ¿Se podría asegurar con total seguridad de que si hubiese recibido dicha partícula y se hubiese desintegrado, el electrón tendría el spin opuesto? Primero, para estar seguro de la respuesta habría que hacer la cuenta y te puedo adivinar la respuesta, creo que no, porque primero la desintegración del muón de Bob no determina el estado de spin de la otra, o sea, cambia peso, digamos, o sea, los factores delante de cada estado de spin, y que luego tú midas el spin del electrón, por ejemplo, si pudieras hacerlo, pues te podría también alterar eso, pero dudo que te lo llegara a colapsar en un estado concreto. Como te digo, habría que hacer la cuenta, pero mi intuición es que no. Por ahí había otra pregunta. Sí, yo quería preguntar si hay algún experimento o hay intención de hacerlo para telecomunicaciones. Bueno, la gente que trabaja hay gente que trabaja en eso, pero yo en eso no trabajo, o sea, no sé. Se hace, por lo que he leído por ahí, pueden hacer pares entrelazados
y eso lo hacen para criptografía, de forma que si miras el contenido del mensaje, entonces eres capaz de mandar un mensaje y saber si alguien lo ha mirado o no usando el entrelazamiento. Eso lo he leído, pero lo mismo que lo puede leer usted. Tampoco sé más que bla, bla, bla que se lee. Buenas tardes, muchas gracias. Me preguntaba si podrías desarrollar un poco en cuanto al por qué no rompe la relatividad especial, si, según he entendido, realmente hay algún tipo de transmisión de información instantánea. Gracias. No lo recuerdo exactamente cuál era el argumento, pero es que cuando tú, vamos a la transparencia correspondiente, esta. Cuando tú mides el primer spin, no sabes qué es lo que... Primero, no sabes qué es lo que te va a salir. Te puede salir uno, el otro. Y cuando el otro mide el otro spin, tampoco sabe qué es lo que le había salido al primero. O sea, podía estar en este estado o podía estar en otro estado, por ejemplo. De forma que, o sea, grosso modo, si quieren ponerse de acuerdo, tienen que encontrarse. Y entonces ya pues, tienen que viajar a una velocidad inferior a la velocidad de la luz. El argumento, como te digo, no lo recuerdo exactamente cuál era, pero era algo en ese sentido. Que tienes que, si este que está midiendo aquí va obteniendo resultados, él tampoco sabe qué es lo que le había salido a Alice y no se puede usar para transmitir información útil. Sí, hay una pregunta ahí. Hola, te quería hacer una pregunta porque creo que ha habido algo que no he entendido muy bien en la gráfica que has puesto de probabilidad y el eje Z. Esta de aquí. Ya, esa. Esa, sí. Antes nos has mostrado como si Alice medía hacia arriba, pues salían más puntos hacia abajo o algo así, ¿no? Sí. En ese caso, no entiendo por qué, si Alice mide hacia arriba y estás cerca del centro, más o menos en el Z igual a menos 0,2, hay un pico, pero si te vas desplazando más, las probabilidades de que haya medido arriba es menor. O sea, esta gráfica lo que te está diciendo exactamente es, pues, las probabilidades que suman 1, naturalmente, la probabilidad de que Alice obtenga abajo o arriba, dependiendo del ángulo, del coseno, esto es en realidad el coseno del ángulo, naturalmente, con respecto al eje X. Entonces, este máximo aproximadamente corresponde, pero no exactamente, a esto de aquí. O sea, la cuestión es que, ¿cómo decir? Que este efecto de que no tienes la misma probabilidad, cuando tú luego vas a medir el spin del otro, o sea, cuando tú, a ver, ¿cómo decirlo? Pero voy a ponerte otro ejemplo completamente diferente, que supongo se va a entender mejor. Imagínate que tú tienes, en este caso no lo tienes con muones, pero por ejemplo para quark top sí lo podrías tener. El quark top se desintegra dando un B, un electrón por ejemplo y un neutrino. Pues bien, si tú sabes que si el quark top tiene un spin hacia arriba, el positrón que te sale no te va a salir nunca hacia abajo. Entonces tú, en ese caso concreto de que te saliera precisamente hacia abajo, tú tendrías información, una información bastante de que no tiene spin 1. Entonces, el ángulo que te sale te va cambiando las probabilidades, de forma que cuando tú luego empiezas a poner puntos de un color y de otro color, te reconstruye exactamente lo mismo que si tuviera el spin definido, pero probabilísticamente por esta dependencia. No sé si se entiende así mejor. O sea, el problema es que no entiendo por qué hay un máximo y no sigue creciendo si se está moviendo cada vez más hacia un lado. Bueno, no, porque esto básicamente... ¿por qué hay un máximo? O sea, ¿por qué hay un máximo aquí? Bueno, pues no sé por qué. Porque esto es un efecto
Esto es que en el sistema de laboratorio. En el sistema en el que el muón está en reposo sí hay una distribución que es un máximo. Pero esto son los positrones que están observados en el sistema del laboratorio que tienen un boost, bueno, llamémoslo boost, del sistema de centro de masa en reposo del muón al sistema de laboratorio. Entonces, si en uno tú tienes una distribución así simple, que va lineal con el coseno del ángulo en el sistema de laboratorio, cuando tú haces ese, no me gusta llamarlo boost, pero no veo otra palabra, te sale una figura tal como esta, con su dependencia. O sea, no hay más razones. ¿Y hay una? Ah, perdón. Hola, buenas tardes. Has dicho antes una frase que me ha chocado. He dicho dos partículas que están muy entrelazadas. ¿Hay grados de entrelazamiento? Pues sí. Hay medidas que se usan para medir si las partículas están más entrelazadas o menos entrelazadas. Bueno, primero hay que aclarar que uno puede considerar el entrelazamiento como una cosa binaria, de sí o no, ¿vale? Pero luego, aparte de ese sí o no, hay, como digo, medidas que te permiten decir el tamaño del entrelazamiento, de forma que no sea por procesos de coherencia o algo así. De coherencia es cuando, por ejemplo, tenemos un par de partículas entrelazadas y empezamos a hacer algo en la una, empezamos a toquetearla, entonces normalmente se pierde el entrelazamiento. O sea, se pueden definir medidas que son no crecientes cuando hacemos algo en una partícula. Entonces, por ejemplo, este estado es máximamente entrelazado, según las medidas esas que se usan. Si en vez de tener aquí coeficientes iguales para estos dos términos, que el coeficiente es pues 1 raíz de 2 y menos 1 raíz de 2, tuviéramos uno mucho más grande que el otro, pues entonces estaría menos entrelazado, estaría, digamos, mucho más cerca de un estado separable que como sería este de aquí. Por eso es por lo que hay cantidad de entrelazamiento. Gracias. ¿Me estáis? A ver, tú primero, por ejemplo, y luego usted. ¿Qué? Sí. No. Hay montones. ¿Qué medida utilizáis? Pues, Newman Entropy. Hay montones. Purity. Y todos más o menos equivalentes, pero. Me estáis preguntando cosas muy técnicas, menos mal que me las sé. Muchas gracias por la charla. Yo tenía una pregunta y es la forma en la que nos has dicho que se mide el spin del MUMAS, del muón, bueno, del antimuón, ¿tiene alguna relación con estos experimentos que se hicieron, creo que eran en Fermilab, de medir el momento magnético anómalo del muón? O sea, ¿es de alguna forma conceptualmente parecido? Está al día. No, típicamente, los experimentos típicos para medir el spin son Stern-Gerlach, lo mismo que se hizo para, creo que eran núcleos o átomos de plata o algo así. Lo que pasa es que para una partícula cargada como esos experimentos lo que hace es poner un campo magnético y entonces se deflecta, tiene un haz que se deflecta para un lado o para el otro. Ese es el Stern-Gerlach de toda la vida. Lo que pasa es que para una partícula cargada se le pone así el campo magnético, pues se curva. Y entonces pues ya no te sale lo mismo. Habría que introducir también campos eléctricos para compensar la fuerza de Lorentz del campo magnético, etc. Pero sería un experimento de ese estilo. Lo que hacen para medir el G-2 es otra cosa diferente. Hay una pregunta aquí. Una pregunta. ¿Hay algún desarrollo o teoría de cómo esto pueda afectar al concepto tradicional del tiempo, del espacio? Pues, ya sé que está el problema del espacio-tiempo, pero en concretos, igual que el tiempo está muy cuestionado, ¿el espacio va a estar cuestionado por esto? No, porque uno siempre puede coger la interpretación conservadora y tradicional de que el pasado está determinando probabilísticamente el futuro. Lo mismo en esto, lo mismo que en lo del Quantum Eraser que mostré al principio.
En esto lo que pasa es que se puede calcular, de hecho esta gráfica en el Quantum Eraser pues no se puede calcular tan fácilmente, pero será seguramente lo mismo. Entonces, esto no cuestiona nada. Otra cosa es si uno quiere hacer teorías más exóticas, que bueno, uno es libre de hacerlas. Y a ver si sale algún efecto medible que pudiera diferenciar entre ambas interpretaciones. Pero bueno, todo que yo sepa no hay nada. ¿Alguna pregunta más? Ahí hay una, por ejemplo. Nada, que yo lo que he entendido, así, es que en realidad nos has hablado de que como son simultáneos, pues entonces el principio de localidad se desaparece y por tanto nos da lo mismo si es pasado, futuro y si el observador está por donde ande. Pero a mí lo que no sé si es así, pero sobre todo lo que quería preguntarte es ¿cuál es la utilidad del entrelazamiento? ¿Para qué nos va a llevar? O sea, ¿en qué nos añade conocimiento? O sea, ¿por dónde va todo este tema? O sea, ¿para qué sirve? Bueno, en primer lugar se aprenden cosas. Bueno, por una parte están los efectos, o sea, las utilidades prácticas que la gente que usa el entrelazamiento hace para lo que sea, para computadores cuánticos, para comunicaciones, etc. Y por otra parte está el aprender y el observar que hay nuevos efectos cuánticos que aún no se han medido. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa, como he explicado, con las desintegraciones y el entrelazamiento? Eso es una cosa completamente nueva que nunca antes se ha medido. Que tengamos una predicción de la mecánica cuántica, pues genial, pero las predicciones es bueno siempre verificarlas. ¿Por qué no se ha medido? Pues porque los típicos experimentos que se hacen de entrelazamiento son con electrones que no se desintegran, fotones que tampoco se desintegran, etc. Estos experimentos de entrelazamiento que se pueden hacer, por ejemplo, en el LHC, o que se han hecho en el LHC y se van a seguir haciendo, también pueden involucrar la desintegración, que eso es una cosa que aún no está. Hay predicciones para qué es lo que tiene que pasar, por ejemplo, lo que he estado diciendo aquí de esta gráfica, etcétera, de que las desintegraciones modifican el estado, pero eso aún no se ha comprobado. Entonces, eso es conocimiento que una vez que se verifique, pues sabremos que funciona. No nos vamos a cargar la mecánica cuántica, seguramente, estaría estupendo hacerlo, pero como es una teoría básica, hay que seguir comprobándola siempre que podamos y en todo lo que podamos hacerlo. Hola, buenas. Estoy acá atrás, sentado en un sillón comodísimo, pero bueno. Te iba a decir una pregunta muy, pues no sé, no es muy profunda. ¿Existe alguna otra propiedad discreta de las partículas en las que se pueda ver también el tema del entrelazamiento? Porque siempre se pone como ejemplo el spin, el sistema spin up-down y demás. Interesante cuestión. Pues mira, por ejemplo, el color. Y hay mucha gente que dice, estaría bien medir el entrelazamiento del color, pero es que no existen partículas libres que tengan un color. O sea, siempre lo que se observa, como con todo rosa antes, son hadrones en los cuales son neutros de color, o sea, singletes en color. Entonces, medir cualquier cosa que tenga que ver con el color es tarea prácticamente imposible. Entonces, la gente dice, estaría bien, pero tiene pinta de que no. O sea, números cuánticos haylos, pero el spin es, en física de partículas, lo más simple. Este color no es el color convencional. Bueno, pero Rosa ya ha explicado qué es el color. Vale, ¿hay más preguntas por ahí? Sí que había. ¿No? Por ahí hay una. Muchas gracias por la charla. Una vez leí que una explicación sobre el entrelazamiento cuántico era como si ponías dos guantes en dos cajas separadas y entonces una te la llevabas a Andrómeda y entonces cuando tú destapabas una y veías que era el guante izquierdo, la otra era la derecha. Pero entonces he entendido que esto no es así. Hay algo que afecta. Cuando tú mides, algo afecta a la otra.
Claro, pero es que en ese caso, eso precisamente sería una explicación como de variables ocultas o algo así del entrelazamiento. Porque tú, cuando tienes las cajas, o sea, el guante ese, está predeterminado. Sin embargo, lo que te dice la mecánica cuántica es que no está determinado hasta que no lo miras. ¿Y cuál es la forma de distinguirlo? Pues precisamente lo que preguntó Laura, las desigualdades de Bell. Por eso les dieron el premio Nobel, porque la forma de distinguir si tenemos una teoría del tipo yo tengo el guante que sea pero no lo sé, o otra, el guante no tiene mano definida hasta que lo miro, la forma de distinguir ambas posibilidades son precisamente las desigualdades de Bell. Y entonces la resolución es que no se define hasta que no lo mira. Buenas tardes, muchas gracias. Si he entendido bien, el entrelazamiento se produce de manera natural mediante procesos espontáneos. ¿Eso es así? Sí, sí. Bueno, espontáneos, quiero decir. Tienes que poner, por ejemplo, si hay una desintegración de un bosón de Higgs, tienes que producirlo. Y luego ya, una vez que lo has producido, en el LHC, pues al desintegrarse, que es espontáneo, pues entonces lo que se produce está intervención humana, o sea, es decir, es mediante un experimento provocado por el hombre. Es decir, naturalmente no se produce el entrelazamiento entre partículas. Tendría que pensarlo, pero no tiene pinta. O sea, porque como también he dicho antes, típicamente se produce algo entrelazado cuando, por ejemplo, hablando de espines, que es lo más estudiado, cuando tiene alguna conservación de momento angular. Así espontáneamente, hombre, sí, espontáneamente también chocarán y a lo mejor pasa algo, pero... En fotoionización ocurre, se crea un par, se crea un electrón y un ión que pueden estar entrelazados dependiendo del momento angular del electrón, energía del electrón y energía del ión restante. Claro, pero las tienes que poner. O sea, yo estaba pensando así, si en la naturaleza pillan una choca con otra y... Puede, no sé, un fotón de rayos X puede que se forma de forma natural en el universo, llega a una molécula y lo ioniza. ¿Más preguntas? Ya parece que están todas. Perdona, yo respecto a la pregunta que ha hecho la persona adelante, me parece interesante porque, por ejemplo, en un proceso de creación de partículas desde el vacío, yo tengo un poco de lío si están entrelazadas, es un estado separable, puede ser las dos cosas, no sé, es un poco... Pues es que depende de cada caso. O sea, no hay ninguna conservación, igual que hay conservación respecto a si parto de un estado desde el vacío, pues si sale... Es que... En el momento lineal, por ejemplo, pues también hay, no sé, de alguna manera eso puede... No lo sé, o sea, pregunto desde el desconocimiento. Es que eso depende completamente de cuáles son las colisiones, también del ángulo en que estén saliendo las partículas, etcétera. Eso depende completamente. Juan Antonio, corrígeme si me equivoco, pero, por ejemplo, con respecto a procesos naturales que producen entrelazamiento, por ejemplo, en rayos cósmicos se producen muchos piones. Y, por ejemplo, un pión neutro, cuando se desintegran dos fotones, esos dos fotones seguro que están entrelazados. Sí, claro. O sea que procesos naturales sí que pueden producir entrelazamiento. Claro, claro. No es útil para los experimentos, pero se puede producir. Claro, yo estaba pensando en cosas más pesadas. ¿Más preguntas? Si la otra partícula entrelazada te la llevas en vez de Andrómeda a un agujero negro, ya la miras y ya sabes lo que pasa dentro. O ahí se rompe totalmente la... Ostras, eso ya me han matado. Ya creo que ya prácticamente todo el mundo ha preguntado ya, yo creo. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a Juan Antonio de nuevo.
Y bueno, recordad que mañana tenemos una charla, ¿a qué hora? A las 6, de Irene Valenzuela, que hablará sobre teoría de cuerdas y, en fin, temas relacionados. O sea que os esperamos aquí, mañana a las 6.